Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con el tema de fórmulas y secuencias y en donde seguiremos abordando una función muy importante de Excel que es el redondeo. Y si el tiempo lo permite, vamos a empezar a trabajar con lo que es la asignación de nombres a rangos. Les pido, muchachos, que vayamos a la hoja del ejercicio número 2, por favor, y ahí vamos a desarrollar un ejercicio bastante entretenido. Vamos a ir al ejercicio 2, parte número 1. Dice así. Mariana trabajó desde enero del año 2005 hasta mayo de 2016 en la zapatería Torres y necesita ayuda para poder ordenar el estado de sus liquidaciones de sueldo. Como no sabe mucho de Excel, espera que usted le ayude a ordenar el rango que se presenta a continuación. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes de este rango, muchachos? Tenemos una columna que se llama fecha, tenemos una que se llama día, otra de sueldo líquido y sueldo líquido con fórmula. Ustedes se darán cuenta que donde dice sueldo líquido, específicamente en la celda J9, ahí podrán darse cuenta de que no se alcanza a leer como corresponde, ¿verdad? No, eso no se ve muy bien, ¿ya? Eso no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque el espacio que tiene esta celda es demasiado pequeño para que se alcance a leer como corresponde. ¿Cómo se arregla eso? Ustedes pescan la celda y se van a dar cuenta que en la parte de arriba la letra J está iluminada, o está como destacada con respecto al resto de las otras letras. Entonces, ustedes entre la J y la K tienen que presionar en la línea o en la frontera que las separa, hacer doble clic y ahí ustedes van a tener entonces la palabra sueldo, el texto sueldo líquido escrito como corresponde. Vamos a ver ahora la columna de la fecha. Dice, ustedes dicen ya, tenemos un rango que obviamente está vacío, ¿cierto? En eso yo creo que no hay ningún misterio al respecto. ¿Qué tenemos que hacer con ese rango? Tenemos que buscar la manera en cómo lo vamos a rellenar. Dice, si se sabe que a Mariana, que a ella, le transferían el sueldo el día 23 de cada mes. O sea, ella, por ejemplo, le pagan el 23 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 23 de abril, y así. Muestre todas las fechas comprendidas entre el 23 de enero del 2005 y el 23 de mayo del 2016. ¿Ya? Acá nos dan una instrucción acerca del relleno, del tipo de serie que vamos a utilizar, y al final nos aparece el formato de celda con el que hay que presentar los datos que tenga esta columna. Ustedes, ¿cuál es la primera fecha que ustedes tienen que escribir ahí, chicos? En la columna de la fecha. ¿Cuál es la primera de ellas que tienen que anotar ahí? El 23 del 1 del 2005. Del 2005. Entonces, usted viene y lo anota como si fuera una fecha. 23 de enero del 2005. En vez de poner 23 del 1, podrían poner 23 del 01. Ustedes saben que los ceros a la izquierda no aportan para nada con los números, así que no hay ningún inconveniente con que ustedes lo hagan de esa manera. Así que no se compliquen. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Apretamos Enter. ¿Cuál es la siguiente fecha que ustedes tendrían que escribir hacia abajo? A ver, ¿cómo andamos con eso? Vamos viendo el chat. 23 del 2 del 2005. Ah, perfecto. 23 del 2 del 2005. Como quien anota una fecha cualquiera. Después vendría el 23 del 3 del 2005, 23 del 4 del 2005, 23 del 5 y así. Ahora, ustedes, ¿cómo encuentran ustedes el proceso? Yo sé que hay una palabra, hay un chilenismo muy bueno que podríamos decir con respecto a eso, pero ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza
por el hecho de tener que escribir del 23 de enero del 2005 al 23 de mayo del 2016. ¿Se imaginan estar escribiendo todo eso a mano? ¿Qué opinión les merecería eso? Es una verdadera lata, ¿cierto? Por decirlo de una forma cariñosa, ¿cierto? Es una verdadera lata, es un incordio. Me da pereza de solo pensar en hacer eso. Pero afortunadamente, Excel nos provee la herramienta de relleno de series que nos va a hacer toda la pega. ¿Bien? Antes de trabajar con esta herramienta de serie, yo les quiero pedir solamente que ustedes dejen escrita en la celda H10, o sea, inmediatamente después de la palabra fecha, el 23 de enero del 2005. Escríbanlo, si ustedes quieren la fecha la pueden hacer con la barra diagonal, la pueden hacer con las líneas entre medio, da exactamente lo mismo. O sea, pueden escribir esto, 23 del 1 o del 01 de 2005, o bien lo pueden escribir como 23, raya 01, raya 2005. O sea, lo pueden hacer como ustedes lo estimen conveniente. Da lo mismo. La cosa es que el Excel igual se los va a tomar como si fuera una fecha. Ahora, la pregunta que viene ahora es clave para poder entender esta parte. Acá en la parte del límite, en algún momento vamos a tener que especificar el límite, ¿ya? Veamos lo siguiente, en la infografía que está en la página anterior, nos dice, si sabemos de antemano hasta dónde llegan los valores de la serie, basta con seleccionar la primera celda que queremos rellenar e indicar el término. Por otro lado, si no sabemos hasta dónde hay que llegar, es necesario que antes de iniciar el proceso de completación, o sea, antes de invocar a la herramienta de generación de series, ustedes seleccionen por completo la zona. Entonces, dicho de otra manera, nosotros estamos acá con las fechas. Nosotros, muchachos, haciendo un pequeño análisis de esta situación, nosotros sabemos de antemano hasta dónde tienen que llegar las fechas. Me dicen, empieza el 23 de enero del 2005 y sabemos hasta dónde llega la cosa. Sí, ¿verdad? Porque nos están diciendo claramente que hasta el 23 de mayo del 2016. Entonces, cuando yo voy a la hoja de las secuencias, en la parte de la hoja de las secuencias, yo me tengo que fijar muy bien, muchachos, en esto. Si es que sabemos de antemano o si es que no sabemos de antemano. Entonces, ustedes pueden ver que nosotros estamos en esta situación, en que nosotros sí sabemos de antemano hasta dónde hay que llegar, porque yo sé que esto es hasta el 23 de mayo del año 2016. Eso yo lo sé. Yo sé, o sea, perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Aquí estoy. Yo sé de antemano hasta dónde tengo que llegar, porque yo sé que es hasta el 23 de mayo del 2016. Hasta ahí termina la cosa. Entonces me dice, basta con seleccionar la primera celda del rango que queremos rellenar e indicar el término. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir para acá, al ejercicio 2, y como dice la instrucción, ustedes seleccionan la primera celda del rango. Solamente eso. ¿Ya? Luego, vamos al menú inicio, vamos a buscar la herramienta de rellenar, ¿se acuerdan? La herramienta de rellenar se encuentra debajo de este icono que tiene una flecha. Puede ser que en algunos computadores, puede ser que en sus casas no lo vean como solamente el icono, puede ser que le diga relleno. Independiente de si lo dice o no lo dice, el icono es el mismo. Y ustedes simplemente marcan la opción de series. Pero antes tienen que asegurarse de que 23 de enero del 2005 aparezca seleccionado. ¿Ya? Así que le marcan ahí series. Listo. Ahora vamos a ir haciendo esta parte entre todos, ¿ya? Para que vayamos participando de esto.
¿cómo yo quiero hacer el relleno? Primero, acá me dice, acá el Excel me pregunta, compadre, ¿cómo quiere rellenar la cosa? ¿Lo quiere hacer en filas o lo quiere hacer en columnas? Si yo lo quiero rellenar en filas, filas significa que los datos van a tener esta forma, van a ir así, acostados. Y cuando hablamos de columnas, nos referimos a que el rango va a tener esa forma. ¿Con cuál de las dos opciones nos tenemos que quedar? ¿Con filas o con columnas? Columnas. Ponemos columnas, ¿cierto? Porque ese es el sentido que nosotros le queremos dar. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a borrar entonces los dibujos para que no nos quede tan pegado. Creo que se den cuenta ustedes de una cosa, que la parte, que acá, la opción cronológica ya aparece marcada. Ustedes no lo tuvieron que hacer. Y eso se debe a que el Excel es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que en la celda, en la primera celda que ustedes marcaron, ya había una fecha. Entonces, esto es algo cronológico, es una serie cronológica. Muy bien. Ahora, donde dice unidad de tiempo, ustedes tienen que ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer variar? ¿Qué es lo que tiene que ir cambiando fecha tras fecha para enseñarle al Excel? ¿Qué sería ahí, chicos? Aquí es el mes. Entonces, la opción del mes, el mes es lo que ustedes tienen que dejar ahí, marcado. Perfecto. Entonces, venimos para acá y pinchamos sobre la palabra mes. ¿Ven? Así tal como nos está quedando acá. La palabra mes la dejamos variando. Luego, donde dice incremento, donde dice acá incremento. ¿Los meses de cuánto en cuánto van a ir? Vamos de 2 meses en 2 meses, nos vamos saltando de 1, de 3, de 5. ¿Cómo va la cosa? Va de 1 mes. Entonces el número 1 lo dejamos fijo ahí. ¿Y dónde dice el límite? En este caso, ¿por qué se especifica un límite? Porque habíamos dicho en la infografía de la secuencia que cuando yo conozco de antemano hasta dónde termina, ¿ya? Porque yo lo puedo calcular, entonces ahí yo tengo que decirle hasta dónde llega la cosa. Y el límite hasta dónde llega, hasta el 23, le ponemos aquí, le ponemos aquí 23, creo que se me quedó pegado hasta la esfera. ...23 de mayo del 2016. Muy bien. Nos paramos acá en la celda. ¿Quién lo vimos? Hernán. Nos paramos acá en la celda, Hernán. En la primera nos vamos al menú inicio. Nos vamos acá al menú inicio y después presionamos en el menú inicio en este icono, en la flecha que apunta hacia abajo. En esa. Ahí. Le ponemos series y ahí vamos rellenando entonces todo lo que nos pide. Bueno, no me deja. Qué rara esta cosa, no me deja terminar, pero yo sé que alguien me escribió bien la fecha, entonces vamos a copiar y le voy a pegar. Bueno, le vamos a dar ahora a aceptar. Chuta, me equivoqué porque le puse rellenar en columnas, pero no importa. Lo ponemos en columnas, seleccionamos los meses, la fecha final, aceptar, y ahí tenemos entonces todas las fechas escritas hacia abajo. ¿Qué les pareció el proceso, muchachos? Muy difícil, ¿no? Para nada. Para nada, ¿ven? Entonces, ahí me habría dado lo mismo si ella trabajó del 2005 hasta el 2019, da lo mismo, simplemente cambiar la fecha de término y ya está.
Veamos qué es lo que nos dice ahora la columna del día. Por si acaso, todas las pruebas generalmente tienen esta estructura, o sea, las preguntas no van a venir así en un PDF, sino que van a estar todas incorporadas dentro de la misma prueba. Entonces, ustedes simplemente pueden ir moviendo las imágenes para que se les haga más cómodo, o bien las pueden tomar de la esquina para hacerla más grande, ¿ya? O bien esquina, arrastro hacia adentro para hacerla más pequeña. Dice así: cuando suelta la columna fecha, vamos a tener que colocar acá el nombre completo del día de la semana. Vamos a ver aquí cómo se puede copiar y pegar en Excel de una manera alternativa. Se me cayó el internet. ¿Qué cosa, Matías? Ah, no, es que el día lo vamos a hacer ahora. El día lo vamos a hacer ahora. Miren, vayan ustedes a la primera fecha, el 23 de enero del 2005. Todavía, Matías, no hemos hecho nada del día, así que no te has perdido de nada. Vamos a seleccionar por completo la columna de la fecha. Cuando digo la columna de la fecha, no me refiero a tomar el título, es siempre los datos de la columna. ¿Ya? Por abuso de lenguaje, seleccionar una columna significa en el fondo seleccionar los datos que contiene la fórmula. Entonces sería ahí, 23 de enero del 2005, pescamos para abajo. ¿Cómo era que se seleccionaba toda una columna para abajo, muchachos? ¿Cómo se hacía eso con el teclado? Control Shift y hacia abajo. Excelentísima acotación. Bueno, ahora, si yo quiero copiar esta columna y la quiero pegar, lo más fácil es Control C, que imagino que todo el mundo está familiarizado con el Control C. Luego pinchamos en la primera celda de la columna día. En la primera celda de la columna día, apretamos Control V para pegar. Control C, Control V, y con eso ya tenemos la columna. Hemos copiado y pegado la columna. Creo que con esa parte no deberían tener problemas. Pero si hay alguien que haya tenido alguna dificultad, por favor, dígame nomás para ayudarle. ¿Todo bien hasta ahí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora, quiero que se den cuenta, chicos, que cuando se hacen las clases a través de Zoom, se van a dar cuenta que en general el ritmo, se van a dar cuenta que las sesiones son más lentas que Pepe Rojas, ¿ya? Pero es más que nada porque nosotros no tenemos la posibilidad de estar ahí en el laboratorio, en la U, en donde todos los computadores funcionan bien, donde todos tenemos las mismas. Entonces, ahí les pido un poco de comprensión, digamos, que en algunos casos andamos un poco más lentos de lo que debería ser, pero la idea es que la clase les pueda llegar bien a todos. Entonces, como no todos tienen los mismos computadores, no todos les funciona de la misma manera, o algunos pueden tener algunas situaciones domésticas, digamos, que uno no se imagina. Entonces se entiende que no estamos en las mejores condiciones, ¿ya? Para trabajar. Bueno, quiero que nos piden del día. Nos dice que a través de un formato de celda exhiba el nombre completo del día en que se hizo el pago de la remuneración. Porque acá dice, por ejemplo, 23 de enero del 2005. Pero ¿qué día de la semana fue 23 de enero del 2005? ¿Quién me podría decir cómo se hace eso? Para ver cómo anda el estudio. Profe, ¿Sí? había que seleccionar toda la columna, después ir a control 1, personalizado y colocar las 3D, o sea, 4D. Pero no se diga más, pues maestro, no se diga más. Entonces, lo vamos a hacer tal como usted lo dijo. Seleccionamos la columna completa. Le dimos control 1, personalizado.
Ahora bien, ¿cómo sabías tú que eran 4D? ¿Por qué no eran 3D o 2D? ¿Cómo sabías tú que eran 4? Porque la D sola era cuando no cero antes, la 2D cuando se le agregaba el cero a los dos números del día, ¿Ya? las 3D era abreviado el nombre del día y las 4D eran el nombre del día completo. Extraordinario. Excelente. No tengo nada que decir. Bien, 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 bien. Si algún otro compañero no se acuerda de eso, hay un torpeo que en el fondo te da el Excel. Tú vas personalizado en el tipo, y como yo sé que esto tiene que ver con los días de la semana, y la letra D tiene que ver con el día, tú escribes la D una vez y ves la muestra. Si yo escribo la D una vez, ¿me muestra el nombre completo del día de la semana? No. Pongámosle otra D. Me sigue sin mostrar el nombre del día. Le pongo 3D. Ah, me aparece la inicial, pero yo quiero el nombre completo. Mandémosle 4 entonces. Domingo. Ahí está. Y ahí está la cosa. Ahí tenemos entonces el formato. Se me echó a perder la hoja del ejercicio 2. Ya. Si llega a pasar una cosa como esa, Tomás, y que de hecho les podría pasar a ustedes en las pruebas, ¿ya? Generalmente en los certámenes o en los controles cuando ocurren situaciones diabólicas con los computadores. Por ejemplo, se echan a perder teclas que nunca se habían echado a perder. El computador se apaga, nos quedamos sin internet y siempre ocurren desgracias en los controles. Si le llega a pasar eso, que se le echó a perder la hoja o que pasaron a borrar una instrucción o algo así, lo mejor que pueden hacer es respirar profundo, mantener la calma, guardar el Excel, guardarlo, cerrarlo y después volver a descargar la planilla. La descargan del correo o bien la descargan del Canvas y la vuelven a trabajar. Eso es lo mejor que pueden hacer, porque a veces tratar de buscar ahí el error de qué fue lo que pasó, que no pidió el archivo y todo, entonces se complica. ¿Cómo cambian las fechas a días? Seleccionas toda la columna, Jürgen. Toda la columna la seleccionas, botón derecho, le pones formato de celdas, donde dice personalizada, en la parte del tipo, ahí escribes el código de las 4D. La parte de personalizado le damos a aceptar y ahí tenemos entonces el nombre del día de la semana. Vamos a ver, chicos, no hay por dónde, no, perdón, se me trabó la lengua, no hay por dónde, Jürgen. Vamos a ver ahora la columna del sueldo líquido. Vamos a ver. Entonces, como ustedes ven, el resto de las imágenes las voy desplazando para que no me molesten. Vamos con la columna del sueldo líquido. Dice, el 23 de enero del 2005 recibió un sueldo de 647.241. Complete esta columna con los pagos restantes, sabiendo que estos siguen una progresión lineal que se incrementa a razón de 17.829 pesos por mes. O sea, eso es lo que va subiendo el sueldo. Luego dejen los números en formato de contabilidad con signo peso y sin decimales. Ya niños, vamos viendo cómo hacer eso. Nos dice con una progresión lineal. Perfecto. ¿Cómo se logra ese objetivo? El 23 de enero del 2005. Recibió un sueldo de 647.241. Por lo tanto, ¿qué dato es en dónde voy a escribir los 647.241? ¿En qué parte le doy al Excel ese dato? ¿A dónde hay que ir para hacer eso?
El 23 de enero recibió 647.241. Ya, ese número que representa su primer sueldo, ¿en qué parte lo tengo que colocar? ¿En qué celda? ¿Iría abajo de sueldo líquido o no? Exactamente, al principio. Entonces, bien, Francisco. Entonces le ponemos acá 647.241. Listo. 647.241. Ese es el primer sueldo. De acuerdo a lo que ustedes ven en el enunciado, ¿cuánto debería ser el próximo sueldo de esta niña? ¿O cómo se debería haber calculado el siguiente sueldo? Sería ese mismo más los 17.839, ¿no? Exactamente. O sea, lo que podríamos ver es que ese sueldo va a ir subiendo, 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 subiendo hasta el año 2016. Ahora bien, como nos piden realizar esto con una progresión lineal, eso quiere decir que tenemos que volver a trabajar con la herramienta de series. Con la herramienta de series. ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Primero, ustedes siempre tienen que seleccionar la primera celda del rango. Se dieron cuenta que ustedes pusieron 647.241, apretaron Enter y lo más probable es que el rectángulo verde, que denota a la celda activa, se fue una posición más abajo. Lo que ustedes tienen que hacer es volver a pinchar la celda anterior. ¿Ya? Es como que hubiese saltado un párrafo, una cosa así. Ya. Ustedes marcan ahora la celda 647.241. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ir acá a la infografía. Porque tengo que resolver aquí la parte del límite. Porque eso de que sea en fila, en columna, son cosas relativamente sencillas. Pero ¿qué pasa con el límite? Porque yo sé que eso es algo que generalmente le confunde un poco a los estudiantes. Como ustedes pueden apreciar acá, aquí yo tengo dos situaciones. Me dice si nosotros sabemos de antemano hasta dónde llegan los valores y si nosotros no sabemos hasta dónde llega. ¿En cuál de los dos escenarios me encuentro? Yo sé cuál es el último sueldo líquido que hay que escribir. No, ¿Qué piensan ustedes? no sabemos. No lo sabemos. Entonces eso quiere decir que no es como en el caso A, ¿cierto? Que era 23 de mayo del 2016, era clarito. Pero aquí el último sueldo lo podríamos calcular, ¿ya? Pero no sabemos cuánto hay que desplazarse para abajo. Entonces, como no quiero hacer cálculo, yo digo, no lo sé hacer. Entonces, yo sé que me encuentro en este escenario. No sabemos hasta dónde hay que llegar. Lo único que sé es que esto parte en 647.000 y tanto, y que hay que ir sumando 17.839 y ahí para abajo. Es necesario que antes de iniciar el proceso de completación, esa es la instrucción que hay que seguir. Antes de iniciar el proceso de completación, o sea, antes de ir a inicio, rellenar series, ¿cierto? Y completar ese formulario, ustedes seleccionen por completo la zona que se quiere construir, ¿ya? Ya sea que tenga forma de fila o de columna. Bueno, entonces vamos a hacerle caso a la instrucción. Vamos a ir ahora a la hoja del ejercicio 2. Tomamos 647.241 y nos dice que seleccionemos de antemano toda la zona que queramos llenar. Entonces, ¿y cómo se selecciona de antemano la zona? Si yo estoy acá en la celda 647.241, ¿cuál sería el atajo del teclado para que yo pueda ir seleccionando para abajo? ¿Qué piensan ustedes? Podría ser Shift y después ir como de uno en uno. Exactamente. Shift. Ahora, ¿y por qué no podría hacer con Control Shift? ¿Qué diferencia habrá entre hacerlo de una forma o hacerlo de otra? Si yo me paro en la primera celda y yo presiono Control Shift
y me tiro para abajo, ustedes van a ver que voy a llegar hasta la cocina. ¿Por qué? Porque el Control Shift lo que hace es seleccionar toda la zona que tenga datos. ¿Se dan cuenta que quedó la pura escoba con la selección? Eso se debe única y exclusivamente a que no encontraba datos para abajo. Así que siguió de largo nomás. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando yo tengo esto. Tengo el domingo, selecciono para abajo y me llega justo hasta la última celda que tiene datos. En este caso yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, ustedes lo que hacen es seleccionar la primera celda y, como decía Francisco, ustedes presionan la tecla Shift y vamos bajando. ¿Ya? Y ahí hay que armarse de paciencia nomás hasta que lleguemos. O la otra, ¿ya? Es que ustedes aprieten Shift y vayan apretando Avanza Página. Eso les permite ir seleccionando un poco más rápido. Y el último tramo lo hago con la flecha hacia abajo y soltamos la tecla Shift. Lo importante es que toda esa selección a ustedes les quede marcada. ¿Alguien tuvo algún problema para seleccionar esa columna? Vamos a ver qué dice el chat. Todo bien, perfecto. Ahora, ahora que ya tenemos toda esta cosa seleccionada, podemos entrar a trabajar. Vamos a ir al menú inicio, a la herramienta de rellenar, que es lo mismo que nosotros hemos estado haciendo hasta el momento. Le ponemos series, ¿ven? Series, tal como aparece ahí. Le ponemos series. Ah, y ahora viene todo el cuento de configurar esto. Bueno, primero que nada, se dieron cuenta que la palabra columnas aparece destacada. ¿Y eso por qué pasa? Porque resulta que la selección ya tiene forma de columna, ya va hacia abajo. Ojo que las series se hacen sobre rangos que tienen una sola fila y muchas columnas, o bien un rango que tenga una sola columna, como en este caso, y varias filas para abajo. Ahora, ¿de qué tipo va a ser esta serie? ¿Será lineal, geométrica, cronológica o de autorrelleno? ¿De cuál de esas cuatro creen ustedes que es? Vamos a ver qué dice el público. Dice lineal. Bien, muchachos. ¿Y de dónde sacaron ustedes que esto era algo lineal? ¿Cómo dedujeron eso? ¿De dónde viene eso? Del enunciado. Muy bien. Entonces le ponemos lineal. Ah, y ahora viene el incremento. Digamos, a ella el sueldo se lo suben, ella gana un peso extra cada mes, ¿o cómo es la cosa ahí? ¿Qué número habría que escribir en ese caso? Veamos qué dice el público, 17.839. Entonces, 17.839. Y la parte del límite, usted la deja en blanco porque ustedes no saben hasta dónde tiene que llegar. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Para que no se lo tengan que aprender de memoria. Lo que va a hacer el Excel es lo siguiente. Cuando el límite va en blanco, el Excel sabe que tiene que ir en forma de columna, una progresión lineal, y se incrementa en esto. Entonces, ve la primera celda del rango que está seleccionado. La celda de abajo. Ah, ya. Le sumamos 17.839 y registra el valor. Después, va a la siguiente celda. 17.839 y se lo suma a la anterior. Toma esta celda y le suma a la anterior. Y así, ¿hasta dónde? Hasta que llegue hasta la última celda de la selección. ¿Ya? A la celda que está perdida por ahí abajo, ahí es donde ahí es donde sabe el Excel que tiene que finalizar. Le damos a aceptar y ahí ustedes pueden apreciar. Es fácil ver de que los números se fueron incrementando. ¿Se dan cuenta? Ella partió ganando 647, 241 y ya a medida que vamos llegando al año 2016, ¿ven? 2016 terminó ganando más de 3 millones de pesos. ¿eh?
Ese es el resultado del incremento lineal que se fue produciendo. Pero, ¿qué más nos dice la instrucción del ejercicio? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que tenía que quedar esto en formato de contabilidad con signo peso y sin decimales. Se me olvidó dónde entraba a lo de series. Ya, primero, Aaron, tú tienes que tener seleccionado el rango que quieras llenar. ¿Ya? Eso es súper importante. Luego, ya, de ahí vamos a ver lo del día, para redondear la explicación anterior. Seleccionamos el rango completo, el del sueldo líquido. Esa parte es súper importante, Aaron, que tengas eso seleccionado de antemano. Y después nos metemos con el formulario. Después vas al menú Inicio y le pones Rellenar. Vamos acá al menú Inicio y tienes que buscar este icono. Este icono que tiene la flecha que va hacia abajo. ¿Ya? Ese es súper importante. Ese es el que tú seleccionas y ahí le dices, compadre, vamos al menú de la serie. No te preocupes, pero es así. Y después de eso, Aaron, tú, perdón, vamos acá al menú de las series y ahí tú haces la configuración. En este caso era columna lineal, el incremento era 17.839, le das a aceptar y con eso quedamos listos. Ya, ¿qué es lo que decía Tomás? Lo del día. Bueno, ¿qué pasaba con la columna del día? Si aquí yo selecciono, digamos teníamos esto. Tú habías seleccionado esto, Tomás. Tenías todas las fechas listas. Tú seleccionas todas las fechas para abajo, haciendo Control Shift para abajo. Le damos Control C para copiar. Vamos a la primera celda del día, aprietas Control V corta para pegar. Te aseguras de tener todo seleccionado. Si no te acuerdas del atajo de teclado para ir al formato de celda, que es Control 1, recuerda que la vieja confiable es usar siempre el clic derecho del ratón. Le damos formato de celdas, buscas el formato personalizado y donde dice tipo, escribes el código que corresponde, que es el de las 4D. De D de D, aprieta el botón aceptar y ahí tienes entonces los nombres de los días de la semana en los que cayeron esas fechas. ¿Y qué es lo que nos dicen ahora con el sueldo líquido? Que tienen que estar los números en formato contabilidad. ¿Por qué es importante los formatos de... No hay problema, Tomás. ¿Por qué pasa eso con el formato contabilidad? Porque la idea es que los números no solamente queden bien calculados, como ocurrió con el caso de la... ¿Qué pasa? Que los números no solamente tienen que quedar bien calculados, sino que también se tienen que ver bien, para entender mejor el contexto de lo que estamos hablando. Entonces seleccionamos toda esta cosa nosotros, lo seleccionamos todo, y botón derecho, si ustedes quieren formato de celda, le damos contabilidad sin decimales, signo peso, damos a aceptar, y ahí tenemos los números mucho mejor presentados. A ver, ¿qué consulta tenemos? De casualidad, ¿sabe cómo activar el teclado contabilidad? Esto es un teclado externo que tiene eso. Mira, el teclado contabilidad, Carlos, tiene una tecla que dice, se llama block num. ¿Ya? Esa tecla generalmente está en el costado superior izquierdo, esa tecla block num. ¿Ya? Dependiendo del modelo de teclado que tú tengas, puede ser que al apretar block num, se encienda alguna luz, ¿ya? En señal de que lo tienes activado. Si es así, entonces ya puedes tipear los números ahí como corresponde. Si no estuviera encendido, eso quiere decir de que se van a activar las flechas que están detrás del 8, del 6, del 2 y del 4. Otra forma de saber si es que está activado o no está activado. Mira, en la parte de abajo del Excel, que esto también les puede servir a todos, en la parte de abajo del Excel
Me gustaría que se fijen en una pequeña cosa. Aquí vamos a marcar con mucho cuidado. Ahí. En esta zona gris que ustedes ven acá abajo, la última línea, esta última línea recibe el nombre de barra de estado. Miren qué bonita letra. Le ponemos acá barra de estado. Y en la parte de la barra de estado, si ustedes hacen un clic con el botón derecho, va a aparecer un menú gigante. Asegúrense de tener marcada la opción que dice Block Num. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes activada la tecla, en esta esquina te va a decir Block Num. ¿Te fijas? Si yo la desactivo en mi teclado, te vas a dar cuenta que ahora Block Num ya no aparece marcado. Y eso se debe a que yo lo tengo apagado. Eso es un buen indicador, porque por lo menos en mi computador no tengo una luz que me recuerde que tengo activado el teclado numérico. No es como ocurre, por ejemplo, con la tecla mayúscula, que se me enciende una luz blanca. Aquí no tengo ninguna luz que me informe. Entonces yo solamente lo voy adivinando porque aquí me aparece o no me aparece. Ahí espero haberte ayudado con eso, Carlos. Con la tecla Block No. Perfecto. Esa es la cosa. Ahora, tenemos la columna del lado que dice sueldo líquido con fórmula. El sueldo líquido con fórmula va a constituir, chicos, esta columna. Aquí, para que después no se diga que uno no les avisa, esta columna, el sueldo líquido con fórmula, va a ser la tarea número 2. ¿Bien? La primera tarea que yo les había dado era haber completado unos formatos de celda, formatos personalizados de celda. Esa tarea era con décimas para el certamen 1. Hacer la columna completa del sueldo líquido con fórmula, ¿ya? ¿Ya? Va a ser el enunciado de la tarea 2. ¿Y para cuándo se tiene que entregar esa tarea 2? Esa tarea 2 la tienen que enviar hasta el día de hoy, o sea, lunes 31 de agosto del año 2020, hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde. Si ustedes me envían bien esa tarea del sueldo líquido con fórmula, bien desarrollado, entonces van a poder seguir acumulando décimas para el certamen número 1. Va por ahí la cosa, Hernán. Profe, ¿por dónde se la mandamos? La tienen que mandar a mi correo. ¿Por Gmail o por Canvas? Mándenmela por Gmail mejor. Les voy a escribir aquí mi correo. Ahí está. Ese es mi correo. Pero en todo caso, ustedes pueden responder cualquier correo anterior con la tarea. Pero lo que sí, muy importante, muchachos, no se olviden nunca de los buenos modales, de siempre saludar en los correos, ¿ya? No porque yo me crea alguien muy importante, sino porque ustedes saben, por ejemplo, que escribir todo con mayúsculas hoy en día se considera como que alguien estuviera gritando, ¿verdad? Así como, oye, baja las mayúsculas porque hay la idea de que estuvieras histérico. Bueno, generalmente mandar un correo en blanco, no sé si eso ustedes lo sabían, pero mandar un correo en blanco solamente con un archivo adjunto es casi como que estuviéramos frente a frente y alguien llegara con una carpeta y te la tira, así como diciendo, toma, ahí tenés tu porquería de tarea, que sea. Es eso. ¿Ya? Siempre es bueno saludar. Eso.
¿Ya? Así que ojo con eso, chicos, porque eso les va a servir no solamente para ahora, sino que les va a servir también en su vida profesional. ¿Ya? Siempre con el saludo. Siempre. Hola, no es necesario poner así como buenas tardes, excelentísimo profesor. No hay que ser patero tampoco, sino que hola, profe, aquí le envío la tarea, saludos cordiales y estamos listos. Así que eso sería, muchachos. Ese es el enunciado de la tarea número 2. Yo ahora le voy a poner pausa a la grabación de la clase para darles la instrucción de lo que vamos a hacer a continuación, para que el video no nos quede demasiado largo. Ya, muchachos, vamos a renovar entonces las clases y lo vamos a hacer nada menos que con la función redondear. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender a trabajar en este rato. Entonces, para eso, esta es una guía bastante corta, pero bastante útil. ¿Ya? Les va a servir muchísimo esta función para todo lo que vamos a hacer ahora. Matías, disculpa, ¿tú ¿Eso? querías decir algo? Sí, es que Dígame. estaba con la duda si mi micrófono funcionaba o no, pero ¿cuál era la fórmula que había que ocupar para hacer el trabajo del ejercicio 2 que estamos haciendo? Que no encontré la fórmula como sueldo. No, es que no hay una fórmula que se llame sueldo, sino que ahí la fórmula la tienen que inventar ustedes. En todo caso, mañana la vamos a revisar con calma ese ejercicio. Pero la idea es que lo traten así como de pensar por su cuenta. Ese es el desafío. Pero mañana en todo caso lo vamos a desarrollar. Profe, entonces es hacerlo de una forma diferente a la que usted lo hizo, algo así. Eso se tiene que hacer con una fórmula, porque en el ejercicio anterior lo habíamos desarrollado solamente a través de la serie. ¿Te acuerdan? Seleccionando todo, configurando el formulario, le damos a aceptar y te generó todos los números para abajo. Pero la idea de ahora es que ustedes no lo hagan con una serie, sino que lo desarrollen a través de una fórmula. Una fórmula que ustedes puedan ir propagando, cosa que les muestre al tiro los valores de todos los sueldos. Ese es el desafío. ¿Cómo sería eso? Con una fórmula. Eso mañana lo vamos a completar. Ya, gracias, profe. No hay por dónde. ¿Profe? ¿Sí? Profe, pero a usted le sale que nosotros usamos una fórmula, ¿cierto? Sí, eso se nota al tiro. Ya, Sí, ok. no se preocupe. Eso se nota al tiro. Vayamos acá donde dice función redondear. Entonces, chicos, vamos a ir al tiro a la única hoja, prácticamente la única hoja que tiene materia de esta guía. Y vamos a ver ahí qué onda con esto. Vamos con este ejemplo que es súper fácil de entender. Imagínense que nosotros ya estamos a final de semestre, estamos a final de año, y resulta que por efecto de las ponderaciones de cada prueba, llega un alumno, llega un estudiante genérico, que termina con un 3,96, 75, 30, 91. Esa es la nota exacta que le está dando. Esa nota, ¿a cuánto debería ser igual, según ustedes? ¿Y por qué? Don Matías, ¿a cuánto, ya que tiene el micrófono abierto, ¿a cuánto debería ser igual eso? ¿Ser igual a 4? Debería ser igual a 4, ¿cierto? Dice, sí, profe, se aproxima a 4 y salva el ramo. Ya. ¿Qué dice Francisco? A 4 para hacer buena onda. ¿De dónde? ¿De dónde? No hay buena onda, no hay buena onda. Eso por ley se tiene que actualizar a 4. Por ley eso se tiene que actualizar a 4. Ahora, ¿por qué se actualiza a 4? Porque uno ve que después del segundo decimal, si el segundo decimal en este caso es mayor o igual a 5, entonces se tiene que ponderar al número siguiente y te debería dar un 4. Este número, yo lo que había hecho para preparar esta guía era simplemente escribirlo, luego lo he seleccionado, lo copio
y lo voy a pegar acá al lado, donde dice nota aproximada. ¿Ya? Como dice acá abajo, esta celda, aquí vamos a ampliar un poco, esta celda está copiada y pegada desde la nota original. No le hice ningún tratamiento especial. Mediante formato de celda, aproxime el número a un decimal. Entonces, a través de formato de celda. ¿Cuál es el atajo de teclado que nos permite acceder al formato de celda, chicos? Bien. Hacemos control 1. Profe, que no me acuerdo de los atajos de teclado. No se preocupen si es que no se acuerdan ustedes de los atajos de teclado. Consideren que para todas las pruebas del ramo, ya sean controles, certámenes o examen, ustedes van a poder utilizar las guías, ¿ya? Y en las guías aparecen los atajos de teclado. Así que, o lo otro que yo les recomendaría es que tomen una hoja en blanco y los vayan anotando, ¿ya? Una hoja en que solamente anoten atajos de teclado de Excel, ya que sean de los que nosotros utilizamos en el curso, y que la tengan al lado. Y que cada vez que tengan la duda de cuál era el atajo, la vayan revisando. Y se van a dar cuenta que después, de tanto que la van mirando, que al final se los van a terminar aprendiendo de memoria. Es una buena práctica. Y si no me acuerdo del atajo de teclado, ¿qué es lo que voy a hacer? Botón derecho, formato de celda. Ya, me dice que esto tiene que ir en formato de número, como dice acá, formato de número con un decimal. Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora, muchachos? Hagan cuenta como que yo no supiera qué hacer. Ya, estoy en esta ventana. ¿Quién me podría ir como dirigiendo? Para ver ahí qué es lo que tengo que hacer para que se muestre el número. Ya, tengo que apretar donde dice número, ¿no? Ya. ¿Y de ahí qué es lo que hago? Me salen puras cuestiones para el lado, no entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Poner a aceptar así derechamente. A ver, vamos viendo. Aquí, cuidado. Posiciones decimales. ¿Qué número aparece ahí? Tiene que ser posiciones. Eso, entonces, ojo piojo. Con un decimal. Y le damos ahora a aceptar. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, muchachos? ¿Qué es lo que pueden observar ustedes en sus computadores? ¿Qué fue lo que ocurrió ahora, Valentina? Después que hicimos ese... Se aproximó 4. Aproximado 4. Ahora, si ustedes le presentan esta planilla a alguien que no cacha, pero una de Excel, que es súper ignorante en Excel, que no tiene idea, no sabe muy bien cómo funciona esto, pues, sería fácil pensar de que el número es un 4, ¿cierto? Porque por último, estamos viendo que hay un 4. Listo. Pero ¿saben una cosa? Ustedes tienen que verificar que el número sea un 4. ¿Cómo lo vamos a saber? Vayamos a la celda, ¿ya? A la celda esa que dice 4,0 y háganle doble clic a la celda. Así, doble clic. Pum, pum. Ahí está. Al hacer doble clic, el número que a ustedes se les está revelando es un 4. Dice 4,0 o 4. No, dice 3,96753091. Nos aparece el número original. Eso quiere decir de que el número, chicos, nunca cambió. Lo único que hemos hecho con el formato de celda es maquillar el valor de la celda. Es como, vamos a hacer que te veas con un 4, ¿ya?
pero el número nunca cambió. Por lo tanto, para el Excel, si el Excel tuviera que revisar el valor, o sea, tuviéramos que procesar las notas con Excel, resulta que este compadre no está aprobado. Ya, por mucho que uno sepa que hay que aproximar, ya, que hay que redondear hacia el número, hacia el decimal siguiente. El Excel no tiene idea de esa regla. Para el Excel este es un 3,96. Y ustedes saben que 3,96 es distinto de 4, ¿verdad? No es igual a 4. Estamos de acuerdo en que le falta un pelito para ser igual a 4. ¿Ya? Para decirlo un buen chileno. Le falta un pichintún para ser 4. Pero no es 4. Es distinto de 4. Y para el Excel ese número es menor que 4. Si ustedes hubiesen presionado doble clic y ustedes ven que en su pantalla les aparece el número 4, eso quiere decir de que el formato de celda efectivamente te lo cambió. Pero eso nunca pasa. Si lo que ustedes quieren es que el número efectivamente se pondere al siguiente decimal, ¿ya? Y que el valor se modifique como corresponde, entonces el formato de celda no es el camino. Formato de celda es solamente para maquillar, para presentar, ¿ya? Para cambiarle la apariencia a una celda. De hecho, el valor verdadero que ustedes ven de una celda es el que se obtiene cuando ustedes hacen doble clic en ella. Si yo voy a la celda normal y veo un 4, yo quiero ver cuál es el valor original, cuál es el valor verdadero que tiene la celda. Ustedes hacen doble clic. El valor verdadero es 3,96. El resto es simplemente un chamullo nomás que se hizo para que se viera como un 4. Pero esto nunca fue un 4. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo efectivamente el valor se cambia? Se cambia a través del uso de la función redondear, que es en el fondo lo que motiva la generación de esta guía de estudio. Entonces ustedes ven que acá al inicio teníamos el número 1. ¿Ven? Número 1 lo teníamos para allá. Ahora vamos a seguir el camino 2, el camino de la verdad. ¿Cómo eso se modifica, muchachos? Entonces, estamos de acuerdo que esa es la nota objetivo, esa es la nota que yo quiero cambiar. ¿Y cómo se arregla eso? Con la función redondear. Entonces usted viene para acá, a esta zona, y lo primero que tienen que hacer es presionar el símbolo igual. ¿Qué pasaría si es que yo voy a la celda y, por ejemplo, aprieto la barra espaciadora como 5 o 7 veces más o menos, y ahí yo pongo el símbolo igual? En ese caso, ¿se me va a procesar la fórmula que quiero escribir? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Se irá a procesar la fórmula, ¿no? Si es que yo lo voy escribiendo 5 espacios, por ejemplo. La verdad es que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las fórmulas tienen que partir con el signo igual. ¿Ya? No va a pasar absolutamente nada. Justamente, Catalina, no va a pasar absolutamente nada. Entonces ustedes van a la celda y escriben el igual. Lo primero tiene que ser el igual. Ahora, el comando que nosotros vamos a utilizar se llama redondear. Ustedes recordarán de la clase pasada, de la semana pasada, que cuando uno quiere... Ya. Perfecto. A Jorge Arellano se le cayó el internet. Eso pasa. ¿Ven? Eso es parte de los problemas que se dan cuando estamos trabajando desde la casa. En la U, lo más terrible que nos pasó una vez era que estábamos haciendo clase y se cortó la luz y nos tuvimos que ir para la casa. Pero esos problemas ocurren muy de vez en cuando. Le ponemos igual. La función se llama redondear. Entonces ustedes pueden empezar a escribir, qué sé yo, las primeras letras de la palabra redondear. Supongamos que escribí red.
Así, RED. Y ahora yo quiero ir a redondear. ¿Alguien se acuerda cómo se procede para terminar de completar el nombre de la función y que el Excel te vaya ayudando con eso? Con el tabulador. Con el tabulador. Pero antes hay que hacer un pequeño paso. Moverse con las flechas y apuntar hacia el nombre de la función. Voy moviendo para arriba, para abajo, redondear. Le hacemos puntería y luego ahí, como dicen ustedes, apretamos el tabulador. Nunca está de más recordar una cosa. ¿En qué posición se encuentra la tecla tabulador, chicos? En el lado izquierdo del teclado, cerca de la esquina superior. Izquierda, ¿cierto? O sea, por ahí cerca de la Q, de la letra Q. Entonces, redondear. Ya. Ahora viene lo bueno. La palabra número les aparece con negrita. ¿Qué significa que les aparezca con negrita? Eso significa, chicos, que el número corresponde al argumento, al dato que ustedes le tienen que suministrar a la función en este momento. Porque la función me deciría, compadre, yo te voy a redondear un número, el que tú quieras, a la cantidad de decimales que tú especifiques. Pero me tienes que decir cuál es el número, ¿ya? Me lo tienes que decir necesariamente porque no tenemos cómo saber. Entonces, donde dice redondear número, yo digo, ¿cuál es el número que yo quiero redondear, muchachos? El número que yo quiero redondear corresponde al de la nota final, ese 3,96. Ese es el número que yo quiero manipular para que te quede como un 4. Entonces, usted viene y pincha la celda que tiene el 3,96. O sea, cuando dice el número F9, no quiere decir que F9 sea un número, sino que F9 es la celda que contiene el número que yo, en este caso, quiero someter a un redondeo. Ahora que ya especificamos el número, tengo que decirle al Excel, bueno, ¿con cuántos decimales queremos dejar este número? Para eso, ustedes presionan punto y coma. El punto y coma es el símbolo que se utiliza generalmente para separar un argumento de otro dentro de una función. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que todos los computadores va a pasar eso, salvo en algunos casos muy, muy particulares, en que en lugar de un punto y coma tengan que usar una coma, ¿ya? Pero es muy rebuscado que eso pase. Si les llega a pasar en que tienen que, por ejemplo, en sus casas, no les funciona con punto y coma y lo tienen que hacer con una coma, o sea, tienen que hacer F9, una coma, escríbanlo con el mismo símbolo que les dice acá en el rectángulo. Lo hacen con el mismo símbolo. Ustedes guardan su archivo, les va a funcionar. Pero a la hora de enviarlo, por ejemplo, para que lo revise Florencia o lo revise yo, para efectos de evaluación, lo que ustedes tienen que hacer es no preocuparse, porque cuando lo abramos, el Excel mío lo va a leer el archivo y va a saber que ese coma que venía originalmente desde el computador de su casa, lo va a traducir a un punto y coma. Así que no se compliquen con eso. F9, punto y coma. Y ahora, ¿con cuántos números nos piden redondear este asunto? Para ir finalizando la clase. Lo dejamos con uno solo. Entonces usted viene, le escribe un 1 y cerramos el paréntesis. Es súper importante esa regla. Paréntesis que abren, paréntesis que en algún momento tendrán que cerrar. Si ustedes tienen 5 paréntesis abiertos, en algún momento van a tener que cerrar esos 5 paréntesis. Eso se llama balanceo. Cerramos ahí el paréntesis, le damos Enter, y ahí, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? Ahí el número les quedó como un 4, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que cuando ustedes ya ven que el número es un 4, quiere decir que efectivamente se cambió. ¿Y por qué se cambió? ¿Se acuerdan que delante habíamos hecho esta operación? Habíamos tomado la celda con el 4,0, le dimos doble clic,
y vive una tremenda lista de decimales que no tiene por dónde ser igual a 4. Pero si ustedes le hacen doble clic a esta celda, aquí no les va a decir 3,96753091. No les va a aparecer ese número. Les va a decir redondear. La función redondear, muchachos, es la que efectivamente les va a cambiar el número. O sea que si las notas vienen redondeadas a un decimal y el profe ve que hay un 4, es porque efectivamente el alumno está aprobado. Pero si las notas no vienen redondeadas y vienen solamente presentadas con formato de celda, de número, con un decimal, entonces ahí pueden haber varios alumnos que supuestamente están aprobados, pero que en realidad no lo están. No sé si me van siguiendo con esa idea. ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, era un decimal. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si es que... Bien, bien, Joaquín. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de haberle puesto 1, ustedes le pusieron 0? Aquí no hay mucha diferencia, porque 4 o 4,0 es lo mismo. Pero si la nota hubiese sido, por ejemplo, un 4,096, ahí el resultado se tendría que haber presentado como un 4,1. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de 0, si yo me equivoco en la fórmula, que es una cosa que me pasa habitualmente, le hago doble clic y listo. Vamos donde el 0, le hacemos puntería, lo selecciono, le pongo un 1, aprieto Enter y ya está. Y se arregló el problema. ¿Ya? No quiere decir que si ustedes hacen una fórmula no la puedan modificar. Eso no es así. Bueno, muchachos, nos ha pillado el tiempo. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación de ustedes y porque por lo visto ya me han llegado algunos correos con la tarea. Así que eso habla muy, muy bien del curso. Así que sigan así, chicos. Si tienen alguna consulta, me escriben y tratamos de ayudar en lo que sea posible. Así que eso, que terminen muy bien su día, que quede rico el almuerzo porque ya es hora de ir a almorzar y será hasta la clase de mañana. Buenas Chao, noches, profe, que don esté Pascal. bien. Igualmente, Chao, profe. muchachos, que les vaya Chao, muy profe. bien. Chao, Chao, profe, chicos. cuídese. Cuídese, profe. Usted igual, muchachos, a cuidarse para salir luego de esto. Chao, chicos.